Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Uno. Me da muchísima alegría darles la bienvenida a un estudio más de las porciones semanales. Hoy nos toca ver Hayei Sara por cuarto año. Estoy muy alegre por eso. Y esta porción es algo corta, empieza en el capítulo 23, versículo 1 y culmina en el 25, 18. Hayei Sara quiere decir las vidas de Sara. Como siempre, celebrar que estamos nuevamente juntos, pero también me gusta iniciar con un breve repaso de lo que veíamos el año pasado, para llevar una secuencia y así, con el favor de Dios y cuando Él así lo decida, cubrir todo el contenido de los primeros 5 libros de la Biblia. Recordamos entonces que el año pasado hablábamos de la intervención divina en nuestras vidas y nos basábamos en la comisión que el patriarca Abraham, en este momento todavía Abraham, todavía no es Abraham, le da a su siervo Eliezer de conseguir una esposa para Isaac, su hijo, y cómo él se dedicó a buscar una respuesta de parte de Dios y vimos cómo esta fue una respuesta. Hoy continuaremos con esta historia porque estamos un poquito estacionados acá queriendo dilucidar algunos conceptos que pienso son importantes. Por eso el tema de hoy es el éxito a la manera de Dios. También el año pasado, y a manera de introducción, el año pasado, lo digo, veíamos acerca del nacimiento del Mesías y su inseminación espiritual. Si a usted le atrae el tema, esta porción se encuentra en las porciones, en el folder de las porciones del año 2023-2024 bajo este mismo nombre y yo lo invito a buscarla. Tomamos entonces esta eh, lectura desde donde lo dejamos el año pasado, versículo 19, 24-19 dice así. Cuando acabó de darle de beber, esto es a él, agregó, esto es Rebeca, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y esta es una respuesta a una petición que Eliezer hace en función de la tarea titánica que ahora quiero, que es lo que le han encomendado. Pero también quiero hablar y contextualizar un poquito la figura de Eliezer, porque es importante recordar que antes del nacimiento de Isaac, él iba a ser el heredero de Abraham. Sin embargo, y conociendo humildemente y como una gran lección para cada uno de nosotros, todos tenemos un destino y un propósito en Dios. Todos tenemos un camino que Dios desea forjar con nosotros y esto se aclarará en la medida que pues llevemos la lectura o vayamos desarrollando este estudio. Quiero entonces recordar el contexto de la vida de Eliezer descrito desde Abraham. Dice en el capítulo 15 de este mismo libro de Génesis, el versículo 1 lee lo siguiente. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón o tu pago o tu recompensa será muy grande. Y para posicionarnos en ese capítulo ahora, recordará usted que en el capítulo 14, Abraham se fue a la guerra contra 4 grandes reyes para rescatar a su sobrino Lot que había sido secuestrado por estos reyes. Por lo que inmediatamente o después de estas cosas, como queriendo cambiar de tema, la escritura dice que se le apareció en visión y le dice que no tema.
que Él es su escudo. La palabra escudo quiere decir protector, defensor. Pero esto, para efectos de cómo se lo ha interpretado, es un poco irónico, porque Abraham no es que tuviera miedo, él acaba de regresar de la guerra y acaba de ser victorioso con muy pocos, con muchos menos soldados, así que él no tenía un temor de la guerra, no tenía un temor de que morirse o lo que fuera, venía a derrotar a reyes y había cobrado un gran renombre por ello. Por lo tanto, la escritura no está hablando de temor en el sentido de miedo a la vida, sino de lo que pasaría después de la muerte. Por eso es que le agrega tu galardón, es decir, lo que vas a recibir va a ser muy grande. Y como el Evangelio ha enseñado, no es un pago como tal, sino es un don de parte de Dios. Y es tan grande que la Biblia tiene que usar dos palabras, grande y muy grande, para explicarse y para darnos a entender qué se está refiriendo en este momento a la vida eterna. Abraham, no tengas temor por lo que pueda pasar después de que te mueras, porque tu galardón va a ser la vida eterna. Y es en ese contexto en que en el versículo 7 vemos cómo Dios justifica a Abraham. Aquí no es una protección de algo temporal, aquí tiene que ver con la eternidad. Por lo tanto, esta interacción en la cual Dios va a dejar en Abraham una enseñanza muy importante de confianza y de justificación más que nada, tendría que ver o tiene que ver con el mundo venidero, con lo que Abraham va a vivir después y con el hecho de ser él el representante de la simiente y, por lo tanto, justificar el resto de lo que está escrito en la Biblia. Este es el verdadero contexto. Cuando Abraham escucha las palabras de Dios que le está diciendo que no tema, Abraham responde lo siguiente, versículo 2. Abraham respondió, oh Señor Dios, dice, ¿qué me darás? O sea, él está no conectado que tiene que ver con la eternidad, sino que dice, yo camino sin hijos. Y el hijo de mi herencia, de la herencia de mi casa, dice literalmente, es Eliezer de Damasco. Y dijo Abraham, a mí no me has dado simiente, he aquí un hijo de mi casa me heredará. Normalmente se lo ha visto esto como un reclamo de Abraham. ¿Cómo es que me estás prometiendo cosas y no me has dado hijos? Pero ya hemos dicho que la promesa es la vida eterna. Por lo tanto, no podemos ver un reclamo a Abraham, sino que Abraham está diciendo, Dios me va a dar una recompensa que es muy grande, que es la vida eterna. Y lo que está diciendo es de qué se trata esto. Yo voy por la vida sin hijos y cualquiera, y el que me va a heredar, es decir, el que va a heredar mi casa, y recordamos que la casa tiene que ver con la religión, tiene que ver con el conocimiento espiritual. La casa de Abraham era la enseñanza espiritual de Abraham. Por lo tanto, él está diciendo, mira, mi ministerio lo va a continuar Eliezer. Yo ya estoy en paz con eso. Y por esta razón, dice, cuando yo me muera, él lo va a heredar. Y es por esta razón, perdón, valga la redundancia, que agrega, porque tú no me has dado simiente, yo voy caminando, camino a la vida sin hijos. No es un reclamo, sino que él ya está en paz. Pero Dios le está explicando todo lo que va a llevar a que él reciba la salvación en el versículo 7 como mencionado. Ahora bien, Dios también va a cambiar eso, que va a ser alguien de su simiente, pero lo que quiero que conecte es que Eliezer era un buen discípulo y Abraham estaba bien con que él continuara la obra que Dios lo había llamado a hacer. Por lo tanto, y en función de Eliezer, que está siendo un discípulo y que tiene una misión, partimos de ese punto. Cuando nosotros llegamos al Señor, no llegamos a Él para potenciar nuestras vidas, para definir que ahora las metas van a ser mejor. No, llegamos a Él e inmediatamente somos conectados a un propósito, somos conectados a una misión que Dios demanda que nosotros hagamos y para eso nos ha dado una palabra. Y claro, esto tiene puntos generales para todos, como lo es ser testimonio, pero también tiene puntos específicos como es la función de cada cual. En eso estamos de acuerdo.
Pero lo que yo quiero que usted conecte es que en ambos casos todo se va a restringir a la palabra de Dios, todo va a estar especificado y todo va a partir desde la palabra de Dios. Y este es el caso de Eliezer, porque a Eliezer se le ha encomendado la misión de traer una esposa de tierras muy lejanas para el hijo de Abraham. Él no tiene un celo, él no tiene un problema con eso, él no tiene una circunstancia difícil, no lo va a hacer mal. No, él va amparado en la palabra de Dios que se le ha comunicado a través de Abraham, porque este hijo, que ha sido el de la promesa, también va a ser el que va a propiciar un continuismo para que los planes de Dios de venir a la tierra se den. Porque todo lo que a continuación se narrará en la Biblia, desde Génesis hasta el Evangelio, tenía que haber sucedido de la forma como sucedió, porque todo era testimonio en función de que Dios vendría a la tierra. La Biblia es la narrativa y su cúspide está en la venida de Dios a la tierra, y todo lo demás es una antesala a ello y tiene un lugar. Y por supuesto, ahora esperamos en esa venida desde los días mesiánicos, que es cuando el Señor viene, ahora esperamos su retorno. Y Dios nos ha dejado una palabra. La palabra es la Biblia. En el caso de Eliezer, la palabra era lo que Abraham le había dicho, pero para él esto representaba una misión titánica y él iba a necesitar de una intervención de Dios. Por lo tanto, en el versículo 12, y ahora ya regresando a nuestro capítulo, vemos que él involucra a Dios en el asunto. Y vamos a leer el 24:12 para seguir con la secuencia. Dice así: y dijo: Señor, Dios de mi señor Abraham. Note por favor cómo él trae una enseñanza y sabe que cuando le llama al Dios de Abraham, estamos identificando a cuál Dios es, pero también es Dios de él. Por eso le está hablando y dice: haz por favor que hoy ocurra algo delante de mí. Muestra bondad. Haz gracia para mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán para sacar agua. Verso 14. Sea pues que la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe tú, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has tenido misericordia de mi señor. Y note usted cómo él hace una prueba y lo que le dice es: Dios mío, dirígeme, condúceme a que a la muchacha a la cual yo le pida agua, la que tú tienes para Isaac como esposa, que ella me diga, también voy a darle a tus camellos, lo cual era una tarea titánica. La Biblia enseña que inmediatamente, y esto lo veíamos el año pasado, que inmediatamente al terminar de decir estas palabras, Rebeca sale, él que tiene que actuar porque él ha puesto una prueba. Él ha dicho: Señor, yo voy a actuar, voy a hablar. Claro, era una tarea titánica lo que él pedía. Y Rebeca no sabría nada de esto, por supuesto, pero cuando ella sale, le pide agua, ella le da e inmediatamente le ofrece, y esto lo vamos a leer, eh, para sus camellos. En este punto estamos ubicados y yo quería pensar que, o quería hacerle pensar a usted, cómo fue la reacción de este hombre, porque necesitamos nosotros hacer esta conexión. Leamos lo que pasó en el versículo 20. Dice: se dio prisa, es decir, Rebeca vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. Versículo 21. El hombre la observaba con asombro en silencio para saber si el Señor había prosperado, quiere decir, la palabra prosperar, quiere decir empujado su camino exitosamente o no. Y hay varios verbos que yo quiero comentar o varias cosas que yo quiero decir en este punto. En primer lugar, el verbo que hemos leído, eh, que dice que el hombre la observaba con asombro. Esta es solo una palabra en hebreo y es como ponerse a ver a alguien y decir: no puedo creer que lo está haciendo.
Es decir, no dar crédito a lo que los ojos están viendo. Y esta es la respuesta de Eliezer, porque él no podía dar crédito a sus ojos de que Dios estuviera respondiendo su oración con la primera persona. Y esto nos dice que cuando a veces hacemos una prueba de estas para decirle a Dios, por ejemplo, y creo que lo decía el año pasado, pero me gusta ese ejemplo, lo quiero repetir. Yo siento que es la voluntad de Dios que me gana la lotería. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Ve, compra un número. Si no te la ganas, no era la voluntad de Dios, pero no compres más. Porque entonces no estás menospreciando el hecho que Dios te está diciendo que no lo hagas. Pero lo que yo quiero que usted conecte es que ya Dios tiene un plan con nosotros. Nosotros no llegamos a este mundo y tenemos que ver qué es lo que Dios va a hacer o no, es que ya Dios tiene un plan y nosotros llegamos al Señor para continuar con su plan. Dios no necesita de nuestro optimismo, de nuestro positivismo, de nuestra fe, de nuestra creencia, aunque por supuesto es mejor creer porque se sufre menos, pero que Él sabe que lo importante es actuar basado en la palabra de Dios. La otra cosa que a mí me llama la atención también y quiero dejarlo en sus pensamientos es que a pesar de todo lo que Él había dicho, Él no puede darle crédito a sus ojos de que se está cumpliendo lo que había deseado en su corazón. Él no está seguro si Dios ha empujado su camino al éxito. Pero esta es una asimilación que como creyentes nosotros tenemos que hacer en el caminar de la vida. Porque justo cuando ella termina de darle agua a los camellos, que toman mucha agua, dicho sea de paso, él va a entrar en sus cabales, va a sacar un pendiente de oro y va a jugar todas sus cartas y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Para esto y para esto he venido, y yo le oré a Dios y tú fuiste la que salió favorecida. Como este tema se llama el éxito a la manera de Dios, lo que tenemos que conectar, y esta es la enseñanza principal hoy en día, porque vivimos en un mundo en donde se predica que el cristiano debe tener éxito, qué tiene que hacer para tener éxito, que tiene que ah, hacer esto, hacer lo otro, como parte de un esfuerzo humano y que Dios va a premiar eso. Pero eso no es lo que encontramos en la escritura. Lo que encontramos en la escritura es que Dios tiene un propósito y Él nos envía a hacer cosas. Él nos da un destino. Estamos tan acostumbrados en ese sentido a ver el éxito como el resultado del esfuerzo humano que podríamos haber dicho que este hombre, Eliezer, oró, fue eficaz, tuvo éxito. Pero aquí viene lo que quiero decirle. El éxito desde la perspectiva divina tiene que ver con los planes de Dios, tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con la voluntad de Dios. Para efectos específicos y para efectos generales, a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Nosotros hoy en día llamamos éxito a las cosas temporales. Dios se había revelado a Abraham y le había dicho que él le daría un galardón que trascendiera la muerte. Eliezer sabe esto, es parte de ese proceso. Y en ese interim, Dios le da a Abraham un hijo, para lo cual ahora tienen que asegurarse que haya una continuidad. Y eso es lo que él está haciendo, buscando esposa para Isaac. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que somos los hombres de la Biblia, somos las mujeres de la Biblia y que tenemos todos un propósito divino. Nosotros todos somos Eliezer. Lo que pasa es que la instrucción que nosotros tenemos no es la de ir a buscar por una mujer para Isaac, sino es la de guardar la palabra de Dios, es la de guardar los mandamientos de Dios. Y en ese aspecto nosotros iremos viendo la provisión de Dios. Iremos viendo cómo Dios llega y pone el punto y pone lo que nosotros necesitemos para llegar a ese propósito. Hoy en día se predica que el éxito es el resultado
de un esfuerzo suyo. No, el éxito es el resultado de conectar que Dios tiene un propósito y el camino para alcanzar ese propósito son los mandamientos de la Biblia, aquellas cosas que quizás no relacionamos con nuestro futuro, pero que sí están dentro de la voluntad de Dios en primer lugar y que es la expectativa que Dios tiene de sus hijos que viven en un propósito. En ese ínterin, nosotros tendremos para las cosas temporales que necesitamos, tendremos comida, tendremos bebida, tendremos techo, porque estamos dentro del propósito de Dios. O sea, lo que estoy tratando de sugerir es que guardando sus mandamientos, metiéndonos al orden de la palabra, sujetándonos a su voluntad, que son sus mandamientos, nosotros llegamos a ese propósito. Y cuando necesitemos la intervención de Dios, Él nos la va a dar. Hay un ejemplo en el Evangelio que quiero traer a colación para explicar este punto. Lucas capítulo 10, versículo 1. Justo viene después de un momento en donde el Señor, en el capítulo anterior, ha enviado a 12 de sus más cercanos colaboradores. Los conocemos como los discípulos y posteriormente como los apóstoles. Pero ahora Él va a abrir esto a otro grupo, un grupo de 70 personas. Y para esto lo leemos Lucas 10:1. Dice así: Después de esto, el Señor designó, palabra importante, a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, ellos iban a antecederle a él. Versículo 2, y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. O los obreros pocos, perdón. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Verso 3, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. Esta es una ilustración muy interesante de nuestro camino. A veces Dios nos pide que no nos hagamos parte de problemas y de rencillas con aquellos que nos rodean para ser eficaces en la obra que nos está pidiendo hacer. Y entonces vemos al Señor dándoles un sentido de propósito. No solamente les está capacitando, pero les está dando un propósito. Es que ellos tenían que ir a donde Él fuera antes de que Él fuera. Y ese sigue siendo nuestro papel y sigue siendo el propósito de eternidad. Es que nosotros vamos a llevar las buenas nuevas antes de que Él llegue ahí. Y el Señor llamará a quien tenga que llamar y dejará de llamar a quien tenga que dejar de llamar. También es importante conectar que la palabra designar que decía tiene como primera acepción exhibir. Y tiene que ver con hacer una demostración a estas personas a dónde vamos, de quiénes somos, de quiénes eran ellos. Y ese es el punto de la vida creyente. El ser humano, cuando ha creído en el Mesías, es, aunque no lo quiera, un exhibidor de la gracia, del amor, del perdón, de la obra de Dios en sus vidas. Esta exhibición es la que se da en nosotros cuando somos enviados al mundo con su palabra, somos enviados con sus mandamientos. Somos enviados a una a las personas que no piensan, que no viven como nosotros, que son contrarios, que son enemigos a Dios. Por esa razón, el éxito, o en ese sentido, hoy en día, el éxito a la manera de Dios, entonces, se da porque nosotros vamos con los mandamientos. No se preocupe usted de qué va a lograr. Es que si usted hace y guarda los mandamientos, las competencias de Dios, su palabra, Dios va a traer claridad a su vida. Y si usted requiere de algo en específico, cuando esté haciendo mandamientos, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a abrir un camino, Dios va a abrir sus ojos, Dios se va a manifestar, pero Él va a hacer lo que tenga que hacer con lo suyo. Por eso es importante que conectemos, que llevamos su palabra, que la guardemos, que nos damos a las citas del Señor cuando está dicho, que cesamos cuando
Él ha dicho que llevamos su dieta con nosotros, que perdonamos, en fin, que nosotros vivimos y exhibimos toda la educación divina que Él ha puesto en nosotros desde el momento en que llegamos a conocerle por medio de Jesús. Y cuando llegamos a eso, Él, entonces, como parte de esto, va a encargarse de que tengamos éxito en esa misión, porque esa es la misión de Él. Y por supuesto, ese éxito va a redundar en influencia para nosotros en la vida de los demás, en nuestra familia, en la provisión, en el vestido, en las cosas que son necesarias para vivir esta vida temporal. Por eso, en el caso que Él les está diciendo, eso tenía que ver con ir como corderos en medio de lobos. Y es que así sigue enviándonos el Señor. Pero también tenía que ver con lo de no llevar una bolsa porque no iba a ser un viaje largo, ni alforja, ni sandalias, porque era una instrucción específica y con mantener silencio, por ejemplo, cuando le abordaran. Lo que quiero recalcar es que todo lo que usted necesita para esta misión, para el propósito de Dios, que lo va a catapultar a usted al éxito desde la manera de Dios, está escrito. Todo está explicado en su palabra. No hay que agregarle ni hay que quitarle. Algunos agregan y lo vuelven cargoso. Algunos le quitan y lo vuelven irresponsable. Pero de eso se trata esta serie de las porciones. La idea es que nosotros tengamos claridad sobre hacer esto y sobrellevar un destino como Él lo ha enviado. Para cerrar, veamos cuál fue la reacción de estas personas y de Jesús cuando regresan a dar su reporte. Versículo 17. Los 70, dice, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, su obra. Miren, verso 19, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, por medio de los mandamientos, por supuesto, y sobre todo el poder del enemigo. Y recalco y enfatizo por medio de los mandamientos y nada les hará daño. Verso 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus de la impureza se les sometan, sino regocíjese en que sus nombres están escritos en los cielos. Cuando vamos a la autoridad de la palabra de Dios, vemos el respaldo de Dios sobre la obra del enemigo, por supuesto. Pero hemos de estar claros, el gozo más grande que Dios debe embargar a nosotros es que hemos sido salvados. Eso no podemos perder lo de vista, que vamos para la resurrección. No debemos de perder de vista que nuestro destino no es algo temporal, es algo que Dios ha diseñado y que tiene un carácter de eternidad. Toda otra victoria que nosotros tengamos en la vida es el resultado de haber recibido la herencia de la vida celestial. Y yo quiero invitarle a usted para vivir de esta forma. Cuando hablamos del éxito a la manera de Dios, hablamos de navegar por esta vida con los mandamientos de Dios, con la palabra recibida y revelada. Y por eso es que es importante crecer en cuanto a esto. Mantener el ánimo de siempre aprender más, porque su palabra es eterna y Dios nos respaldará. Pero nuestro gozo y nuestro éxito no debe ser sobre ese respaldo exclusivamente, sino sobre el hecho de que hemos sido escritos nuestros nombres, nuestra fama, eso quiere decir un nombre en la Biblia, en los anales de la salvación. Perdón, en el caso de Eliezer, él se queda viendo cómo la mujer responde, no sabe él cómo responder, pero lo conecta. He escuchado, he exhibido la educación que recibí de Dios por medio de mi maestro Abraham. Es lo que podría estar conectando. Lo conecta, lo vive y eventualmente regresará con Rebeca con la misión cumplida. Pero es que a partir de este momento, él ya sabe cuál es el camino para navegar. Él ya sabe cuál es el camino para conducirse. Y así será para nosotros también en la medida que afinemos el oído para Shema, para escuchar continuamente que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Que Dios tenga a bien traer bendición a su palabra y traer éxito a su vida a la manera de Dios. Gracias por sintonizar
Lo espero la próxima semana para que sigamos con estas interesantes reflexiones desde la Escritura y desde los mandamientos de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga. Hasta pronto.